Sí, sí. Ya. Muy bien, vamos a hacer una introducción, chicos, a la teoría. Yo les voy a explicar en qué consiste los conceptos, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro y van a ver que los ejercicios son dos manazos, ¿no? Una vez que ustedes ya le entienden al fenómeno que, que va a suceder, ¿vale? Entonces es muy interesante todo lo que vamos a hablar, así que pongan atención. Otra cosa, recalcarles que voy a hacer preguntas de lo que vaya explicando y las personas que me contesten bien, les voy a dar 5 puntos en el primer parcial, ¿no? Van a ir sumando puntos. Así que participen y nada, ¿no? Comencemos a ver. Ya, ya. Estática de fluidos, presión y carga, ¿no? La estática de los fluidos mm, nos dice que el fluido está en equilibrio, ¿no? Que no está en movimiento, está estático. La presión está en función de la altura, como vamos a ver, ¿no? Y la carga son conceptos claves que vamos a ir viendo en el transcurso del tema, ¿ya? Entonces, los objetivos al terminar la auxiliatura tienen que ser definir y aplicar los conceptos de densidad, de presión de fluido para resolver los problemas físicos, que vamos a verlo después, y establecer la ley de Pascal y aplicarla a presiones de entrada y salida, ¿ya? Entonces, vamos a ver un problemito de la densidad y vamos a intentar entenderlo. Resulta que si comparamos el volumen de la madera, que es 400 centímetros cúbicos y su masa es 2 kilogramos, ¿no? Esa es la propiedad de la madera. Ahora, la densidad de la madera va a ser masa sobre volumen, ¿correcto? Entonces, nos sale 500 kilogramos sobre metro cúbico, ya llevando este volumen a metro. Entonces, si tenemos, miren este ejemplo, ¿no? Si tenemos un volumen de plomo igual al de la madera, pero con una masa menor, ¿no? Y si tenemos un volumen menor, pero con la misma masa de la madera, resulta que la densidad en los dos casos va a ser la misma, ¿no? La densidad del plomo, independientemente de la cantidad de masa y volumen que haya, va a ser la misma. ¿Qué me quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, a ver, si tengo hormigón, eh, la densidad del hormigón es la misma para cualquier cantidad de metros cúbicos de hormigón, ¿no? Ahora, resulta que por qué las densidades son diferentes en distintos materiales. Todo tiene que ver con la distancia intermolecular que existe, ¿no? Porque en el plomo, en este caso, la distancia de las moléculas son mucho menores los espacios que hay de molécula en molécula, por lo tanto, cabe más masa en menos volumen. Y por lo tanto, como pueden ver, la densidad es 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. En conclusión, la densidad es una propiedad intensiva del material. No cambia, ¿no? Para distintas cantidades de material. Eso. Muy bien. Eh, Vamos a ver un ejemplo. A ver. Si decimos que la densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuál es el volumen de un bloque de acero? De 4 kilogramos. Entonces, me da la densidad y me da la masa de ese bloque, pero me pide ayer el volumen, ¿no? Nosotros sabemos la fórmula de densidad, masa sobre volumen. Los datos que tenemos son la densidad y el volumen, perdón, y la masa. Vamos a hallar el volumen y nos sale que su volumen es de 5,13 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Ese es el volumen de este bloque. Ahora, ¿cuál es la masa si el volumen es de 0,046? Aumentamos el volumen, ¿no? Entonces vamos a despejar lo que llegaría a ser la masa. Tenemos la densidad, que es 7.800
porque pueden ver, miren, la densidad es la misma, ¿no? 7.800 para los diferentes casos de masa y de volumen. Eso es lo que quiere expresar este ejemplo. Y la masa es 359, ¿no? Entonces, si aumento el volumen, también aumenta la masa. Ahora, les hago una pregunta a todos. Si tenemos dos barras, una de madera y una de plomo, ¿por qué una es más densa que la otra? Por la Porque cantidad de su, masa, no importa el volumen. su masa es diferente. Porque su masa es diferente, pero ¿por qué su masa es diferente? Porque las moléculas están más apegadas en una que en otra, Exacto. Sí. que el espacio entre moléculas es menor en el... Entonces, la explicación sería la siguiente. A ver, cuando un material es denso, ¿no? ¿Qué quiere decir? El plomo es denso, ¿no? Se debe a que sus partículas están más apegadas entre sí. Por lo tanto, hay más partículas en menos volumen. Por lo tanto, la masa aumentará, ¿no? La cantidad de masa tiene que ver con su estructura atómica interna. Muy bien. Ya, continuemos. Ahora vamos a entender lo que es gravedad específica, ¿no? La gravedad específica, también llamada densidad relativa, ¿no? De un material, es la densidad a la densidad del agua. ¿Qué me quiere decir esto? Miren, la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia. Imagínense el plomo, ¿no? Dividida entre la densidad del agua. Entonces, la densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. Si lo divido entre la densidad del agua, me va a quedar en 7,8. Esa es la densidad relativa. No es nada más que un valor pequeño, ¿no? Más fácil de usarla, digamos. ¿Por qué, Entonces, por qué se le usa a la densidad de agua como la referencia, Oxy? ya, es porque la densidad, si te pones a analizar todos los fluidos que existen, el aceite, eh, ¿no? El mercurio, todos esos fluidos no son, a diferentes temperaturas son variables, ¿no? No es algo que puedas estandarizar. En cambio, la densidad del agua es 1.000 kilogramos a 4 grados centígrados. Es algo que es fijo, ¿no? Entonces usamos esa densidad como base, digamos. Ya, gracias, Oxy. ¿Ya? Sí, también la de agua. En la materia lo vamos a ver más, ¿no? Porque miren, yo le voy a dar la densidad relativa. Si ustedes lo multiplican a la densidad relativa por 1.000, les va a dar la densidad de la sustancia, ¿vale? Y así se puede obtener la densidad del fluido para hallar la presión. Ya, continuando. Ahora vamos a entrar a presión, ¿no? La presión es la razón de una fuerza al área sobre la cual se aplica. ¿Ya? Esa es la fórmula, ¿no? Presión es fuerza sobre área. Como pudimos ver también en resistencia a los materiales, tensión es igual a fuerza sobre área. Sus unidades son kilogramo, ¿no? Sobre metro cuadrado. Entonces, aquí tenemos un problema, un ejemplo, perdón. Tenemos un cilindro de área de 2 centímetros y su masa, ¿no? Es 1,5 kilogramos. Ojo, fuerza es igual a peso. Peso es igual a masa por gravedad. Es la masa, habría que multiplicarlo por la gravedad. Entonces, la presión va a ser igual a la fuerza, ¿no? La masa, 1,5 por la gravedad, dividido entre su área, ¿no? Que llevándolo a metro cuadrado, 2 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Y la presión es 73,500 newtons sobre metro cuadrado, ¿no? La presión que se ejerce en la base sería eso. Ahora, observen muy bien, ¿no? Esta fórmula. A ver, intentemos explicarla un poco más. Sabemos, entonces, esto nos dice que la presión es inversamente proporcional al área, ¿no? ¿Qué me quiere decir eso?
que a mayor área, menor presión, porque está dividiendo la fuerza. Entonces yo les planteo un problema. En este caso sería este. Si tengo una persona que pesa, perdón, ya, esta persona es, bueno, esta es obesa, ¿no? Y esta es de peso normal. Esta tiene 150 libras, ¿no? Y su área, perdón, y su área de los dos es 50, ¿vale? 50 en este, está en unidades inglesas. Ahora, obviamente su fuerza, en este caso sería su masa por la gravedad, ¿no? Sería 150 por la gravedad, el peso. Entonces, la pregunta es, ¿quién ejerce más presión? El más, el más gordizo. No, ¿Pero por el qué? más flaco. El más El flaco. gordo. ¿Pero por qué, digamos? Quiero que entiendan eso. ¿Por qué ejerce más presión? Porque tiene mayor peso y se está distribuido los dos en la misma área, que serían 50 pies cuadrados. Es por eso, ¿no Pero el ve? gordito pesa el doble. Exacto. En este caso, mire, observen muy bien que lo que les dije anteriormente, la presión es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional al área. En este caso se aumentó la fuerza, ¿no? 300 libras sobre un mismo área, entonces mayor presión, ¿no? Ahora, imagínense que la fuerza de los, en este caso, sea dos gorditos y los dos se paren en un área de, no sé, pues, ¿no? De, también de, bueno, en este caso de 50 y en este de 100, digamos. Y en este caso, que tiene mayor área, la presión sería menos, ¿no? Esa sería la idea. Ya. Entonces, vamos a definir sus unidades de la presión, que sería la presión lo expresamos nosotros en pascal, ¿ya? Y un pascal se define como la fuerza de un newton aplicada a una área de un metro cuadrado. Entonces, el pascal es eso. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado. Esas son sus unidades. Pero en el ejemplo anterior, la presión fue de 73,500 newton sobre metro cuadrado. Esto se debe expresar como 73.500 pascales. Ahora, resulta que un pascal, para que lo entiendan más o menos qué es un pascal, es una unidad muy pequeña de la presión, ¿no? Y nosotros en hidráulica lo vamos a usar prefijos, creo que se llaman, ¿no? Que serían kilopascales o megapascales, que serían por 10 a la 3 o por 10 a la 6. Cuando quieran expresar un valor grande de presión, ¿no? Entonces usan esos prefijos. Y aquí hay otras unidades, digamos, un bar es igual a 10 a las 5 pascales, una atmósfera es igual a 760 miligramos de mercurio, ¿no? Y así. Ahora, la presión de un fluido, ¿ya? Vayámonos más a la presión en los fluidos y un líquido o un gas no puede soportar un esfuerzo de corte, como ya vimos en la 1, ¿no? Eh, Cuando un fluido está en equilibrio, cuando tú metes tu mano, estás aplicando un esfuerzo cortante y lo estás deformando. Entonces no puedes soportar ese esfuerzo como un sólido, ¿no? Un sólido, apoyas algo sobre un sólido y se mantiene, eh, no se deforma. Entonces, solo se restringe por su frontera, ¿no? Por el volumen, ¿no? En el cual se asienta ese fluido o ese gas. Por lo tanto, se ejercerá una fuerza contra y perpendicular a dicha frontera, ¿no? Entonces, resulta que la presión, eh, cuando el fluido está en equilibrio, se ejerce una presión y la presión siempre es perpendicular a la superficie en la cual actúa. Eso me quiere decir, ¿no? Y en este contenedor, como se puede ver, cuando si antes de poner estos huecos, si expresaríamos a la presión por fuerza sería perpendicular, ¿no? Sería perpendicular a la superficie. Y ya si le abrimos, como pueden ver, el agua saldría perpendicular. Entonces, esa es una propiedad de la presión, ¿no? Es perpendicular a la superficie en la cual actúa. ¿Ya?
Ahora, la presión de fluido, el fluido ejerce en muchas direcciones. En este caso vamos a ver un problema, ¿no? ¿Qué pasa si sumergimos ya sea esta bola de hule, ¿no? O cualquier objeto en el agua, ¿no? Resulta que el fluido va a ejercer fuerzas en todas las direcciones a ese objeto, ¿no? Pero esas fuercitas siempre van a ser perpendicular a la superficie en la cual está en contacto. Entonces, algo que cabe recalcar sería que la presión no es una cantidad, es una cantidad escalar y no es vectorial, ¿no? Porque, ¿qué es un vector? Un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿no? Pero la presión, en este caso, no podemos asumir la vectorial porque no tiene definido ese sentido, ¿no? Porque la presión en un punto es la misma en todas las direcciones, ¿no? O sea, esta P de aquí va a ser la misma P que está aquí, y va a ser la misma P que está aquí y aquí y aquí. O sea, en este punto la presión va a ser la misma en cualquier dirección. Eso quiere decir. Por lo tanto, no se puede considerar a la presión como vectorial y como concepto, la presión es escalar. Ahora, vamos a... Ya, la presión con una determinada profundidad. Como ya vimos, la presión es fuerza sobre área, ¿no? Vamos a deducir la fórmula que usamos en hidráulica de la manera más simple, más sencilla y más entendible. El doctor usa una partícula en el espacio y hace el equilibrio de fuerzas y llega a la misma ecuación, ¿ya? Pero en este caso, como ya vimos, la presión es fuerza sobre área. La fuerza es masa por gravedad, que sería el peso. Ahora, yo sé que la masa es igual a la densidad por volumen, ¿no? Entonces, reemplazando en masa, densidad por volumen, y yo sé que el volumen es igual al área por la altura. ¿El área de quién? ¿No? Aquí, como podemos ver en este ejemplo, el área por su altura sería el volumen. Y yo quiero hallar la presión en dónde, en la base, ¿no? Aquí abajo. Muy bien. Entonces, aquí se puede simplificar área con área, ¿no? Ahora, la ecuación de la presión quedaría de la siguiente manera. Rho GH se la expresa así, ¿no? Que sería la densidad por la gravedad por la altura. Y la presión en cualquier punto de un fluido es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad en el fluido, ¿no? Porque la gravedad, si se dan cuenta, es constante. Y lo único que va a variar sería la densidad y la altura. Entonces, explicando más esta idea de la presión, podemos decir que la presión, por lo tanto, incrementa de forma lineal con la profundidad, sin que la forma del envase o tanque que lo contiene al fluido tenga ninguna influencia en ello. ¿Qué me quiere decir esto? Que a medida que vayamos avanzando, ¿no? La presión va a ir aumentando de una forma lineal. Es por eso que la, es por eso que se presenta el diagrama de presiones, ¿ya? Ahora, la presión es independientemente de la forma que tenga el objeto que lo contiene, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a este análisis? Porque, como vimos aquí, la presión no está en función del área, ¿no? Solo está en función de la columna de fluido que tiene por encima. Entonces, es por eso que llegamos a esa conclusión. Ahora, esta es la fórmula que vamos a usar toda, toda la materia. Presión es igual a ρ GH. Entonces, vamos a hacer suposiciones donde la gravedad sabemos que es constante, no va a cambiar en cualquier parte de la Tierra. La densidad, vamos a asumir que la densidad es constante. Entonces, dicha expresión indica que la presión manométrica, ¿no? Esta presión es la presión manométrica.
La presión manométrica es la presión del fluido, ¿no? En un punto X puede ser definido por medio de su altura. Eso nos dice esta expresión. Ahora, en otras palabras, la cual se denomina carga. Carga se denomina a la altura vertical de una columna de fluido con su respectiva densidad de masa dada, ¿no? Entonces, si me da la densidad, si me especifica el fluido, por así decirlo, ¿no? Yo puedo definir a la presión por medio de la carga. O sea que la presión se puede expresar como carga siempre y cuando la densidad sea dada o el fluido sea identificado, ¿no? En conclusión. Entonces, si vemos este problema, sumamos un valor de presión cualquiera, presión igual a 100 kilonewton, ¿no? O 100 kilopascales. Entonces, esta presión la vamos a expresar en términos de carga de agua. Ahora, si despejamos de esta ecuación la altura, sería la presión sobre rho G, ¿no? Como podemos ver aquí abajo. Y si reemplazamos nuestros valores, la presión es 100 kilopascales por la densidad del agua, como ya vimos, es 1000 por la gravedad, 9,81. Ahora, esto nos va a dar 10 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que esa presión de 100 kilonewton, perdón, kilopascales, la podemos expresar, o sea, 100 kilonewton es igual a 10 metros de columna de agua. Eso nos quiere decir, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa si tenemos otro fluido, en este caso? Si yo les digo, hállame la presión y expresármela en términos de carga, pero ya no de agua, sino de mercurio, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Tendrían que, en vez de la densidad del agua, que es 1000, reemplazar la densidad del mercurio, ¿no? Y la columna de agua sale 0,75 metros de columna de mercurio. Y si se dan cuenta, 10 comparado con 0,75 es mejor expresarla en columnas de mercurio, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Lo entienden? Sí, estoy. Sí, se entiende. Ya. Entonces, como pueden ver en este ejemplo, la presión en este punto, si el fluido es agua, se la puede expresar eh, como rho GH y también se les podría expresar como 30 metros de columna de agua, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Como les decía hace un momento, la presión es independientemente de la forma, ¿no? Entonces aquí decimos, el agua busca su propio nivel. Como sabemos, ¿no? Si inyectamos, el agua va a alcanzar un mismo nivel independientemente de la forma, lo que indica que la presión del fluido es independientemente del área y de la forma de su contenedor. Entonces, a cualquier profundidad h bajo la superficie del agua en cualquier columna, ya sea en esta, o en esta, o en esta, la presión es la misma. La forma y el área no son factores, ¿no? Porque la presión se la mide, se la calcula con rho GH, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la presión de un fluido? En conclusión, las fuerzas ejercidas por el fluido sobre las paredes de su contenedor siempre son perpendiculares. La presión del fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y su densidad, ¿no? Y si especifico mi densidad, directamente sería proporcional a la profundidad. Y esa profundidad se la puede expresar como carga, carga del columna de ese fluido. A cualquier profundidad particular, la presión del fluido es la misma en todas las direcciones, ¿no? Como ya vimos esa partícula que la introducimos, la presión era la misma en cualquier dirección, ¿no? Y por último, la presión del fluido es independientemente de la forma o el área de su contenedor. Bien, entonces podemos apreciar un ejemplo de un buzo que se ubica a 20 metros,
¿no? Esta persona bajo la superficie de un lago. La densidad del agua sabemos que es 1000 kilogramos de metro sobre metro cúbico. ¿Cuál es la presión debida al agua? O sea, ¿cuál es la presión debida al agua sobre ese buzo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la diferencia de presión desde lo alto del lago al buzo sería ρGH, ¿no? O sea, la diferencia de presión entre la superficie y la presión ubicada donde el buzo es igual a ρGH. Reemplazando, sabemos que H es igual a 20 metros, la gravedad es 9,8 y sabemos que la densidad es 1000, por lo tanto la presión es 106 kilopascales sobre el buzo, ¿no? Y así podríamos determinar la presión en cualquier punto si sabemos la columna de agua y el fluido. Entonces, ahora vamos a entender qué es la ley de Pascal. Una presión, a ver, para entender la ley de Pascal vamos a entenderlo en este gráfico. La presión externa aplicada a un fluido encerrado, ¿no? Se transmite uniformemente a través del volumen del líquido. ¿Qué me quiere decir este concepto? Que la presión que yo le voy a aplicar, esta fuerza sobre este determinado área, va a ser una presión, esa presión se va a transmitir por todo el fluido hasta este punto, ¿no? Entonces, sabemos que la presión en este punto va a ser la misma que la presión en este punto, ¿no? Entonces, la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida. Entonces, podemos usar esta ecuación. Presión de entrada igual a presión de salida. Ahora, muchos no entienden esta fórmula o no lo pueden interpretar de la manera correcta. Así que vamos a hacer un esfuerzo para que lo puedan entender. ¿Ya? A ver. Algo que tenemos que tener bien claro es que la presión en este punto de aquí, llamémoslo punto 1, va a ser la misma presión en este punto de aquí, llamémosle punto 2. Ahora, ¿para qué se ocupa esta ley de Pascal? Se la ocupa para poder levantar, si ustedes tienen un gato, ¿no? No sé si cuando los que tienen auto alguna vez han visto, con poca fuerza pueden ejercer mayor fuerza para levantar el auto, ¿no? Entonces, esa es la idea. A ver, vamos a explicarlo más ahorita. Si aplicas una fuerza en A1, no se transmite la fuerza, sino la presión, como ya dijimos, ya que las moléculas puedes desplazarse ocupando todo el espacio, ¿no? Las moléculas de volumen, a eso se refiere. Entonces, vamos a ver un problema, mira. Dice, los pistones pequeños y grandes de una prensa hidráulica, así se lo llama, estos son los pistones, tienen diámetros de 4 y 12 centímetros, tienen diferentes diámetros. La fuerza de entrada, la pregunta dice, ¿qué fuerza de entrada se requiere para levantar un peso de 4000 newton con el pistón de salida? Entonces, queremos levantar un peso de 4000 newton y quiero saber cuánto de fuerza tengo que aplicar, ¿no? Entonces, teniendo la ecuación de Pascal, tenemos que despejar la fuerza de entrada, ¿no? Y entonces el área de entrada pasa a multiplicar. Ahora, si sabemos que el radio es igual al diámetro sobre 2, ¿no? Y el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Reemplazando los datos en nuestra fórmula, decimos que la fuerza va a ser igual a 4000 newton, el área va a ser a pi por el radio al cuadrado, y el área de salida va a ser igual a pi por 6 centímetros al cuadrado, ¿no? Y esto me va a dar una fuerza de 444 newtons. O sea que para levantar 4000 newtons, yo tengo que aplicarle una fuerza de 444 newtons, ¿no? Que es un valor muy pequeño, ¿no? Entonces, intentando entender este problema, la presión en este punto, dijimos que iba a ser la misma que en este punto. Pero la única diferencia, miren, imagínense que tenemos
a ver, vamos a darnos valores. Si tenemos una fuerza de 200, ¿no? De 200 newtons y aplicamos sobre este área, pongámosle que es 2 centímetros, esa presión va a ser de 100 newtons. Ahora, esa presión de 100 newtons tiene que ser la misma presión en este punto, ¿no? Entonces, si yo quiero, en este caso, yo ya sé cuál es la presión que tengo que llegar, ¿no? Pero si yo aumento el área, ahí está ahí está la ciencia en esto, ¿no? Si yo aumento el área en este punto de aquí, pongámosle un área de 6, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser la fuerza para que iguale a la presión de 100 newtons, ¿no? Entonces la fuerza ya no sería 200, sería 600, ¿no? Entonces 600 sobre el área de 6 me daría 100 newtons. Y ahí, entonces cumpliríamos la ecuación de Pascal que nos dice la presión en un punto es igual a la presión, perdón, la presión de entrada es igual a la presión de salida. Esa sería la idea, ¿no? Si ejerces fuerza en un área pequeña, se transmite la presión por el fluido. Si dicha presión se transmite a un área más grande, entonces la fuerza transmitida tiene que ser mayor para igualar la presión transmitida. El ejemplo que les acabo de explicar. Ya. Entonces, la presión comunicada en un punto de un fluido se transmite a todo su volumen de fluido y a las paredes que lo contienen. Y sabemos que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿no? Entonces, fácilmente con esto podemos hallar cualquier incógnita que nos tenga. Y en conclusión, área 2 sobre área 1 es la ventaja mecánica ideal, es la ciencia de la prensa hidráulica, ¿no? Que con un poco de fuerza provocas más fuerza, ¿no? Si el área aumenta. En resumen, la densidad es masa sobre volumen, la densidad relativa, esta es la fórmula, la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados, la presión es fuerza sobre área, la presión del fluido es rho GH, un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado y la ley de Pascal, la que acabamos de ver. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta este punto? Puerta, ¿no? Porque sabemos que la resultante de este diagrama está a 2/3 de aquí, ¿no? Y esa resultante, no sé, pues no estaría aquí. Y esta sería la resultante. Ya, eso lo aplicamos en tu puerta. Ya vamos a ver más adelante. Pero ahorita lo que queremos saber es la presión, ¿no? El diagrama de presión. Muy bien. Creo que lo entendieron. A mayor profundidad va a seguir esto. Si yo quiero saber la presión en este punto, ya la presión sería esta, ¿no? Y el diagrama de presión seguiría su curso. Y así sucesivamente. Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. Ya, muy bien. ¿Cómo va a actuar este fluido en este cuerpo? Más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces, la fuerza, como dijo su compañera, es normal, ¿no? Una normal siempre es perpendicular, ¿no? Entonces va a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Si yo quiero saber la presión en este punto, la presión va a ser así, obviamente sería la misma, ¿no? Pero siempre es perpendicular. Perpendicular, perpendicular. Esa es la idea. Esa es la propiedad de la presión. Ya, muy bien. Creo que lo entendieron, qué bueno. Una pregunta, ahí, me confundí con algo. Cuando uno se... Ya. Imagínate que yo tengo un auto, ¿no? Aquí. Y imagínate que, pucha, yo voy a alta velocidad y pum, me meto al mar, digamos, ¿no? Y, y este auto queda a una profundidad, no sé, pucha, 30 metros, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a ser? Ahora, yo estoy dentro del auto y el agua se está entrando. Tengo unos minutos antes de que salga. Y, ya me acordé. Entonces, si tú quieres abrir esa puerta, ¿no? Quieres abrir la puerta, tú estás aquí, este, vas a poder abrir la puerta.
No, porque No, por el peso del agua, pues tendrías que por mover la diferencia de presión. por la presión que va a ejercer el fluido sobre esa puerta, ¿no? Ya, imaginemos, ¿no? Tu puerta así, de corte. Esa es tu puerta. Y aquí va a haber una presión. Bueno, la presión ya sería así, ya, porque ya viene desde arriba. Así, ¿no? Y va a haber una fuerza resultante, no sé, va a ser más o menos de 200, algo así. Y tu fuerza de voz es de 50, no vas a poder abrir ni queriendo, ¿no? Entonces, el problema te dice, la única forma de salir de ese auto es bajándole la ventana y dejando que el agua entre, todo el agua, al auto, y en el minuto que se va a llenar, tomas aire, abres la puerta y puedes salir, porque ya se van a igualar la presión en los dos puntos y va a ser como abrir el auto, va a ser, perdón, abrir la puerta va a ser como abrir aquí en la superficie, ¿no? Y es por eso, o sea, la presión en este auto va a ser, de todos los lados le va a meter presión, y es por eso que vos decís que se aprieta. Aquí va a haber presión, de todos los lados va a haber esa presión. ¿Esa es tu duda? Creo que ya entendí, Ya. pero como dice el ingeniero, l- todo tiende al equilibrio. Entonces aquí la cosa es que o sea, me está apretando porque yo dentro mío tengo una presión diferente. Pero si yo dentro mío estuviera lleno de agua, si no tuviera oxígeno en mí, no sentiría la diferencia de presión. Es la diferencia de potencial. Todo tiende a estar en equilibrio. Ya, ya te entendí. Si tenemos, digamos, un vaso, el líquido quiere salirse. Y si vos metés, digamos, una tapa volcada, este, el agua lo aprieta. Pero si le De das la hecho, vuelta a la tapa, deja de apretarse, digamos. de hecho, tu respuesta está en la densidad, ¿no? Si tú metes un fluido con menos densidad, en este caso aire, ¿no? Y ya sabemos que la densidad es una propiedad del material, que el aire tiene sus moléculas más separadas, etcétera. Menos densidad, una densidad baja. Ese, ese, la presión va a intentar levantarla, no expulsarla, la presión. Entonces, es por eso. Si metes y como vos decís, si le meto agua, en este caso un volumen, no va a pasar nada porque la densidad es la misma. Entonces, el problema sería la densidad. Exacto. Muy bien. Buena pregunta, buena lógica. Teoría que ya saben es Don Manazo. A ver, calcule la presión en el océano a una profundidad de 2000 metros, asumiendo que el agua salada es, bueno, aquí nos da distintas densidades, ¿no? Y no es nada raro, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la presión en este punto 2 a una altura de 2000 metros, ¿de qué depende? A ver, ¿de qué depende la presión? O sea, ¿qué variables influyen para hallar la presión en el punto 2? La altura y la La altura densidad. y la densidad. Exacto. Y en este caso me especifica agua salada y su densidad es 1020, me dice, ¿no? Fácil, reemplazo 1020 en la densidad y ya está. Tengo mi presión en este punto, ¿no? Esa sería la pregunta esa sería la respuesta. A ver, vamos a ver otro problemita. Eh, Aquí me dice, determina la presión en newton sobre metro cuadrado. Un newton sobre metro cuadrado, ¿qué unidad era? A ver, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Pascal. Pascal, bien. En las siguientes condiciones. A ver qué condiciones nos da para determinar la presión. Hay una profundidad de 6 metros por debajo de la superficie libre de un cuerpo de agua, ¿no? Me da la profundidad y me especifica el fluido, es agua. Entonces, 6 metros, densidad del fluido es 1000, fácil, ¿no? Rho GH. Ahora, eh, un newton, sus unidades de un newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, metro cúbico con metro, se simplifica y queda metro cuadrado, por eso que queda así, queda, para que lo entiendan las unidades. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, newton, ¿no? Metro sobre segundo, perdón. Ya, ahora el siguiente inciso me dice, a una profundidad de 9 metros por debajo de la superficie libre de un cuerpo de aceite de densidad relativa 0,75. Pero sin ver el problema, pues planteémoslo. Me pide ya la densidad relativa, perdón, me da la densidad relativa, ¿no? ¿Qué me quiere decir
esta densidad relativa? ¿Cómo tengo que trabajarla? Tenemos que Multiplicar por multiplicar la por densidad del 1000 agua. por agua. Exacto. Multiplicarlo por la densidad del agua. Bien. Y ya tengo la densidad de la sustancia, ¿no? Entonces, ya tengo la densidad de la sustancia y ya tengo la columna de fluido, la gravedad es constante, entonces ya está, miren. 750 por y ya tengo la presión en ese punto, ¿no? No hay más magia en esto. Es, así es allá la presión. Se especifican la densidad, pum, allá la densidad de la sustancia, sabes la columna de agua, la pillas tal vez por geometría y listo. A ver, otro problemita dice, ¿qué profundidad de aceite de densidad relativa de 0,8, me da la densidad relativa, producirá una presión de 120 kilonewtons sobre metro cuadrado? ¿Cuál será la correspondiente profundidad de agua? O sea, hay dos problemas. Me da una presión, ¿no? Y yo quiero saber cuánto es la profundidad, ¿no? En aceite y agua, me dice, ¿no? Muy interesante el problema. Entonces, yo sé que yo sé que la presión es ρGH. A mí me da la presión. Ahora yo quiero expresar esta presión, como hablamos, en carga. Y la carga, sabemos que es los metros de columna de agua encima en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? ρG pasa a dividir a la presión, ¿no? Y vamos a hallar la altura o la columna de aceite, o los metros de columna de aceite. Entonces, eh, mm, ahí está, nos sale 15,291 metros de aceite. Si queremos en agua, ¿no? Fácil, la densidad del agua es 1000, la densidad del aceite 800. Y no es nada más que eso. Y ya tenemos la altura de los dos fluidos, ¿no? Si tienen alguna duda, me paran ya. Eh, a ver, otro problema dice, ¿a qué profundidad? Por debajo de la superficie de aceite de densidad de 600 kilogramos por metro cúbico, la presión será igual a un bar, ¿no? Ahora, para empezar a resolver este problema, tenemos que saber cuánto es un bar. Y aquí tenemos un bar es igual a 10 elevado a la 5 newton sobre metro cuadrado, ¿no? Al ingeniero le encanta trabajar con estas unidades eh, en bar. Muy bien, entonces, sabemos la densidad del líquido, 600. Sabemos la presión en este punto. Entonces nos pide hallar cuánto es la altura. ¿Cuánto tiene que ser la altura para igualar a esta presión? Nos dice, ¿no? Entonces, si ya sabemos cuánto es la presión en este punto, reemplazamos, ¿no? 10 elevado a la 5, o 10 por newtons, 10 elevado a la 5 pascales sobre ρg, ¿no? Lo mismo. La única magia estaba en saber cuánto era un bar. Y la altura, la respuesta sería, a una altura de 16,98 metros de profundidad, la presión, se va a poder encontrar esta presión, ¿no? Esa sería la respuesta. Ya. A ver, otro problema dice, ¿cuál será la presión en kilonewton? Ojo, kilo es el sufijo por 10 a la 3, ¿no? Entonces, ¿cuál será la presión en kilonewton sobre metro cuadrado si la carga equivalente medida es de 400 milímetros de agua? Bueno, en este caso me dice de mercurio, de agua, de aceite, me da distintos líquidos, ¿no? Entonces, para nosotros esto es sencillo, ¿no? Porque ya me da la carga. Ahora me puede decir, ¿qué es esta carga? ¿Qué me quiere decir? Es la ¿Por qué? presión del... ¿Perdón? Sería la altura. Exacto. Exacto. Bien, muy bien. Entonces, pero me lo da en 400 milímetros, ¿no? De todos estos fluidos. Lo único que tengo que hacerlo es llevarlo a metros, ¿no? Entonces, 400 milímetros es 0,4 metros. Esa sería la altura. La densidad para el primer ejercicio, mercurio, su densidad relativa es 13,6. Lo multiplico por la densidad del agua, queda 13.600. Muy bien.
ρGH, densidad, gravedad, altura, tengo la presión en ese punto. Siguiente fluido, agua. La densidad del agua es 1000, ¿no? Entonces, densidad 1000 por la gravedad, por la altura, ya tengo la presión en ese punto. El siguiente fluido es aceite y me dice que su peso específico es igual a 7,9 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, les voy a explicar esto. Noten aquí la diferencia, newton sobre metro cúbico, ¿no? Que ya no es, bueno, me dice peso específico. El peso específico es la masa, perdón, el peso específico es densidad por gravedad, ¿no? Eso es. El peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, en este caso ya me da el peso específico, lo único que tengo que hacer es multiplicar por la altura, ¿no? Aquí está, miren, el peso específico, densidad por la gravedad. Entonces, en este caso, el problema va a ser más general y dice el peso específico, ¿no? Por la gravedad, por la altura. Gravedad con gravedad se va y queda peso específico por la altura. Pero al final este peso específico es densidad por gravedad. Entonces, ρgh, ¿no? Y ya sabemos que ρg sería 7,9 y altura sería 0,4 y ya tenemos la presión. En ese punto y en el último es un líquido de densidad de 520, ¿no? Entonces reemplazamos la densidad ρg, ρ, densidad, gravedad, altura y tengo la presión en ese punto, ¿no? Y ρ por g es peso específico. En algunos casos le van a dar la densidad y en algunos casos le van a dar el peso específico, ¿no? Para hallar la presión en un punto. Entonces, sabiendo esto, que el peso específico es igual a densidad por gravedad, eh, solamente para hallar la presión en un punto sería el peso específico por su altura. ¿Ya? Que tengan claro eso. Entonces, aquí, miren este ejercicio, dice, un tanque cerrado contiene 0,5 metros de mercurio. Aquí abajo, 0,5 metros de mercurio, 2 metros de agua, 3 metros de aceite. El aceite tiene la densidad de 600 y existe un espacio de aire por encima del aceite, ¿no? Aire. La presión manométrica en el fondo del tanque es de 200 kilonewtons sobre metro cuadrado, 200 kilopascales, ¿no? Aquí en el fondo, la presión manométrica. Ahora, la pregunta de este problema es, ¿cuál es la presión del aire en la parte superior del tanque? Yo no sé, ¿no? ¿Cuál es la presión aquí arriba? Eso me dice. Muy bien. Entonces, este ejercicio tiene un error. Por favor, les pido que lo analicen, esta expresión, y me digan cuál es el error. Al que le pille el error, le voy a regalar 10 puntos en su primer parcial. La altura. El agua debería estar encima del aceite. No, no, no. Bueno, les explico, miren. Está bien. De acuerdo a eh, las eh, densidades, deberían este, estar ordenados de acuerdo a su densidad. pero están ordenados de acuerdo a su densidad. Miren, la densidad mayor es la del mercurio. Es la de 13.000. 13.000, ¿cuánto era la densidad del mercurio? Es 13.600, ¿no? Ahí está. Ahora, la densidad del agua es 1000, la densidad del aceite es 600, me dice, ¿no? Está yendo bien. La densidad del aire es menor. O sea, el orden está muy bien, ¿no? Sí, son las El alturas. problema está aquí. En la altura, ¿qué altura? Debería ir sumando 2,5.
Ahí en el aire no debería haber presión porque es un tanque cerrado. Creo que sí. Tu idea se asemeja, o sea, va a haber una presión muy pequeña, ¿no? Pero no va a ser este valor de aquí. Ahora, la respuesta que dijo el compañero, que debería ir sumándose, o sea, la presión en este punto va a ser la que está por encima, la que está por Sí, encima. creo que en el momento de plantear la ecuación debería sumarse. Creo que hay un método donde se suma, digamos, el aceite, la presión del aceite más la presión del agua, y igual a la presión del fondo, que sería igual a 200. De ahí se tendría que despejar. Y creo que no sale este valor de acá. Ajá, no Creo que saldría. son Y los se tuviera que restar el 200. Exacto, eso. Se tiene que restar a la presión, a esta presión de aquí. O sea, ¿por qué? Miren, les voy a explicar. Yo tengo una presión en un punto, aquí. Ahora, yo quiero hallar la presión en este punto de aquí, ¿no? Ahora, la idea de este ejercicio, si dibujamos nuestro diagrama de presiones, obviamente no sería uniforme, porque sabemos que son diferentes fluidos, pero en general, la presión va a ir disminuyendo en función a que vayamos subiendo hacia arriba. Esa es la idea, ¿correcto? Entonces, este valor de 303,900, perdón, 303.986 pascales es mayor que 200.000. O sea, me está hablando que la presión aquí abajo, pero yo quiero determinar aquí arriba, por lo tanto, la presión del aire tiene que ser muy pequeña, ¿no? Entonces, todo este valor de aquí que yo hallé, que está bien, por cierto, tiene que ser una resta, tengo que restarle a todo esto, ¿no? Porque va a ir así, esta presión de aquí menos la presión de este fluido, menos la presión del agua, menos la presión del aceite, la presión del aire. ¿Lo entendieron? Entonces, en vez de suma y resta. En vez de suma y resta. Y si lo hacen en su casa, les va a salir un valor muy pequeño, la presión del aire. ¿Y eso de la distancia? ¿Cuál distancia? De que empezaron a medir desde abajo y no desde arriba. Es que no puedes empezar a medir de arriba, porque imagínate cuando quieras sacar la presión de este punto, no lo vas a poner 6, perdón, 5. ¿Por qué? Porque no son el mismo fluido, ¿no? Y es por eso que empezás de abajo. Primero hallas la presión del mercurio con su respectiva columna de fluido del mercurio. Después la presión del agua con su columna respectiva de agua y la presión del aceite con su respectiva columna de aceite. Sumado todo eso te va a dar la presión en este punto de aquí. Pero la presión del aceite afectaría la presión del agua porque está encima. Afectaría, y es por eso que lo estás sumando, ¿no? Es por eso que en este paréntesis lo estás sumando. Estás hallando la presión de cada uno y estás sumando todas las presiones y vas a hallar la presión de todo el fluido, de cada fluido. No sé si lo entendés. Y entiendo que todos suman, pero como es un recipiente cerrado, investigar más. Y ahí no Eh, toma en cuenta la altura del espacio que está con aire. Muy bien, muy buena pregunta. No toma, ¿sabes por qué? Resulta que cuando trabajamos con espacios así, la presión en este punto, mira, la presión en este punto va a ser la misma que en este punto de aquí, que en este punto de aquí, que en este punto de aquí. O sea, al final vas a hallar la presión en todo este espacio vacío. Si hallas la presión en esta superficie, es como si hallas la presión aquí. Y tampoco No, se la toma en cuenta su gravedad. O sea, Va nada, a ser solo se la igual toma en que cuenta la presión. la presión eh, es la misma que afuera, no se toma en cuenta. no O se toma sea, en cuenta porque, a ver, es como darle la vuelta a un vaso, digamos, la presión dentro del vaso es la misma que afuera. en este caso casi creo que no sería la misma que aquí afuera porque está cerrado, ¿no? Y puede que aquí le salga un valor negativo. Y eso ya es presión de succión. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque una presión manométrica puede ser negativa, ¿no? Pero es un valor muy pequeño y cuando es un fluido, en este caso aire, ¿no? Eh, la presión es la misma en cualquier punto, cualquier espacio de ese aire.
en cualquier espacio, ¿no? Y esa sería la idea. Porque la densidad, la respuesta sería porque la densidad del aire es muy baja por la distancia de sus moléculas. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Este ejercicio no lo vamos a ver. Ya, directamente vamos a ver este ejercicio. Vamos a aplicar Pascal, ¿ya? A ver, tenemos una prensa hidráulica y esta prensa tiene una relación entre estos dos pistones, me dice, de 8 a 1, ¿no? O sea que este de aquí va a ser 8 veces mayor que este de aquí. Ahora, el diámetro del pistón más grande es de 600 milímetros y se requiere soportar un peso de 3.500 kilogramos, ¿no? En esta parte de aquí, ¿vale? Muy bien. Ahora, la prensa es llenada con un líquido hidráulico de densidad relativa de 0,8, ¿no? El líquido que está aquí es de 0,8, ¿ya? Ahora me pide calcular la fuerza requerida en el pistón más pequeño en las siguientes condiciones. Cuando los dos pistones están nivelados, ¿no? Como es este problema de aquí. Y cuando el pistón más pequeño está a 2,6 metros por debajo del pistón más grande, que es este caso de aquí. Muy bien. Entonces, este problema para nosotros es muy sencillo, ¿no? Ya sabemos cómo hallarlo. Primero, a ver, veamos los datos que tenemos. El diámetro del pistón más grande es de 600 milímetros. El peso que quiero levantar en este pistón va a ser de 3.500 kilogramos, me dice, ¿no? Ojo, kilogramos es la masa, lo especifica ahí, ¿no? Para hallar el peso, tengo que multiplicarlo por la gravedad. La densidad relativa es de 0,8 y multiplicada por la densidad del agua me va a dar la densidad de la sustancia. Ahora, yo no tengo el diámetro de este pistón más pequeño y tampoco tengo lo que sería la fuerza, ¿no? Que yo quiero a la vez, ¿no? Este es el diámetro. Muy bien. Ahora, la relación entre los pistones que me da es de 1 a 8, ¿no? Me dice que este de aquí va a ser 8 veces el tamaño de este de aquí. Ahora, para resolver el inciso A, está muy sencillo, porque sabemos por Pascal que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. La presión en este punto va a ser la misma presión en este punto de aquí. Entonces, presión en 1 va a ser igual a fuerza sobre área, y la presión en 2 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Ahora, despejando de aquí la fuerza 2, que es la que queremos hallar, ¿no? Esta fuerza 2. Entonces, el área 2 pasa a multiplicar y me quedaría esta relación. Área 2 sobre área 1. Y la relación que me da aquí, el área 2 sobre el área 1, ¿no? Es 1 sobre 8. ¿Cómo la hallé? Me dice que 8 veces este área de aquí, ¿no? Aquí está, va a ser igual a este área de aquí. Eso me dice. Entonces, área 2 sobre área 1 va a ser igual a 1 sobre 8, como ya vimos aquí. Reemplazando esa relación, tenemos la fuerza en 2. Eso fue sencillo con la relación con el video de áreas. Pero ya no se pone más sencillo para este caso B, ¿no? Porque si se dan cuenta, el pistón
2 está más abajo, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije, ¿qué pasa si tengo un pistón que está más abajo? Eh, este problema se soluciona hallando la presión de esta columna de fluido con esta densidad que me dio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a interpretar. Entonces, aquí está, miren, la presión, ¿no? En este punto de aquí está, va a ser igual a la presión en este punto de aquí más la presión de esta columna de fluido, rho GH. Eso me dice, y aquí está, ¿no? Rho GH. Para hallar la presión en este punto. Muy bien. Entonces, yo quiero la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser igual al área 2 sobre el área 1, ¿no? El área 2 va a pasar a multiplicar por la fuerza 1 más la rho GH. Pero observen muy bien, ya no es tan sencillo como en el anterior caso. O sea, yo sé que área 2 sobre área 1 es 1 sobre 8, pero yo necesito saber el área 2. ¿Por qué? Porque este área 2 también pasó a multiplicar ¿a dónde? Aquí, ¿no? A rho GH. Ahí está, área 2 por todo eso. Entonces necesito hallar este área, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hallar? Aquí está, miren. Entonces me vengo aquí encontrando el diámetro. Voy a encontrar el diámetro. Entonces digo, área 2 sobre área 1 es igual a 1 sobre 8. Ahora, el área 2, la fórmula general, sabemos que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Y del área 1 va a ser la misma fórmula. Ahora, si agarramos y simplificamos, perdón, multiplicamos medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Vamos, y simplificamos, se van a ir el 4 con el 4, el pi con el pi, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar diámetro al cuadrado, diámetro 2 al cuadrado sobre diámetro 1 al cuadrado. Y yo que quiero el diámetro 2, ¿no? Por lo tanto, si yo paso este diámetro 1 a multiplicar, va a quedar diámetro cuadrado sobre 8, ¿no? Ahora, si yo a los dos lo multiplico o lo pongo en raíz, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este cuadrado se me va a ir con este de aquí y me va a quedar el diámetro 2, ¿no? Y yo sé que el diámetro del pistón más grande me lo da es de 600 milímetros. Por lo tanto, sería 0,6 metros al cuadrado sobre 8. Y puedo hallar mi diámetro 2, que me sale en este caso 0,212 metros, ¿no? Entonces, si yo ya tengo mi diámetro 2, en mi ecuación que me quedó, el área 2 ya lo tengo, puedo calcularlo, que sería pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4, por rho GH, que sería la presión de esta columna de fluido, y me sale entonces me dice que necesito una fuerza de 5007,76 newton. Y esa sería la respuesta. ¿Entendieron? Sí. ¿Se entendió? En la densidad relativa no tenemos que multiplicar por 1000. Multiplicó por 1000, mira. Aquí, obviamente ya sería la densidad de la sustancia, pero está 0,8 por 10 a la 3. Ahí está. Aquí está 0,8 por 10 a la 3. Y el por 10 a la 3 es 1000, pues, ¿no? ¿No ves? Que sería 800 aquí. Es decir, y terminamos. Eso sería todo.